capítulo número 1, la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Y va a leer conmigo, hermano, un solo versículo, el verso número 15. El verso número 15. Dice así la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, deseo esta mañana que estudiemos a la luz de la palabra del Señor dos realidades que usualmente tienden a crear confusión en la vida del creyente. Quiero que hoy analicemos dos verdades, dos realidades que cohabitan en la vida del creyente y que muchas veces tienden a crear confusión. Bíblicamente, o no bíblicamente, sino teológicamente, cuando estas cosas suceden, se les da el nombre de una tensión teológica. O sea, hay dos verdades que parecen como si crearan una tensión entre ellas, pero que no dejan de ser dos verdades y dos realidades. Lo que deseo hacer esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo es explicar estas dos realidades, estas dos verdades, para que usted y yo podamos crecer más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta entonces es ahora, ¿cuáles son las dos realidades de las que estamos hablando? ¿Cuáles son estas dos realidades? Bueno, hermanos, por un lado, soy un santo redimido por la gracia del Señor. Esa es una realidad que nadie te puede quitar. Eres un santo redimido por la gracia del Señor. Por otro lado, tú eres un pecador necesitado de la gracia del Señor. Estas son las dos realidades que cohabitan en el creyente. Y uno puede decir, pero ¿cómo puedo ser un santo pecador? ¿Cómo puedo ser un santo redimido, pero también un miserable pecador? Bueno, hermanos, son dos realidades bíblicas que cohabitan en la vida de todo creyente. Estas son dos verdades que están presentes en la vida, escúcheme, de todo nacido de nuevo. Son dos verdades bíblicas que tienden a confundir a muchos, y lo tremendo de estos es que no entender bien esto ha llevado a cantidad de herejías. Ha llevado a cantidad de herejías. Pero hermano, deseo que comprendamos que sin importar qué tan lógico es esto para nuestra mente, la verdad de la palabra de Dios no es probada por nuestra lógica. Ella es la verdad absoluta que debe regir precisamente la lógica nuestra. Como diría un teólogo, o como un teólogo escribió, abro comillas, la razón debe de actuar como sierva de la palabra escrita, buscando dependencia del Espíritu Santo para interpretar las escrituras bíblicamente, para correlacionar la enseñanza y para discernir su aplicación a todas las partes de la vida. No podemos mirar a la razón para que nos diga si lo que la Escritura dice es correcto. La razón no es de ninguna manera competente para juzgar tales asuntos. Por el contrario, debemos mirar a las Escrituras para decirnos si nuestra razón es correcta en lo que piensa con respecto a los temas bíblicos. ¿Qué está diciendo el hermano acá? Amados hermanos, yo quiero que usted sepa que mientras su razón no haya sido correlacionada con la palabra de Dios, su razón puede estar equivocada. Entonces no importa qué tan ilógico llegue a parecer este planteamiento de que soy un santo redimido por la gracia de Dios, pero también un miserable pecador necesitado de la gracia de Dios, es la verdad bíblica, y su razón tiene que ser moldeada por estos dos pensamientos. Lo que este teólogo nos dice
es que la Biblia no es esclava de la razón. Es la razón la que tiene que subordinarse a la Biblia, y si nuestra razón no es capaz de comprender algo porque necesariamente choca con nuestra lógica, nuestro juicio debe ser por la Escritura y no por la lógica. Ese es el problema, mis queridos hermanos, y ahí viene, mira, de ahí viene precisamente cuando usted analiza la posición arminiana y cuando usted analiza, mis queridos hermanos, la posición pelagiana o semipelagiana. Ellos dicen, no es posible que Dios le mande a un hombre a obedecer y que él no pueda obedecer. Eso choca con mi mente. Me estoy haciendo entender. Y de ahí viene toda la falsa argumentación pelagiana, semipelagiana y arminiana. No, la Biblia le dice al hombre, tú tienes que responder. Y si Dios le dice al hombre, tú tienes que responder, es porque el hombre puede responder. Si nota, o sea, yo acomodo la palabra de Dios a lo que yo comprendo y a lo que es mi lógica. Entonces, lógicamente, si yo le digo, Juanita, haz esto, es porque lógicamente ella puede hacerlo. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios nos diga algo, que haga algo que no puedes hacer? Bueno, hermano, es la verdad. Choca con tu lógica, pero es la verdad. Claramente escuchamos a Moisés hablar de esto de una manera concreta. Ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho. Dios les ha mandado a hacer su voluntad. Ustedes han visto todo lo que Él hizo en el desierto, como abrió el Mar Rojo, pero hasta ahora Dios no les ha dado un corazón. Y como ustedes no tienen un corazón, no pueden hacer eso. Entender pues, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, estas dos realidades tienen implicaciones prácticas demasiado importantes para nuestra vida espiritual. Muy importantes. Así pues, yo ruego al Señor, como he estado rogando, que podamos retener esta palabra que el Señor por gracia nos concede hoy, que podamos primero retenerlas y que al caminar en ellas realmente crezcamos en la gracia de nuestro Señor. ¿Por qué predico esto hoy, hermanos? Porque he estado orando y creo que es necesario que la iglesia, solo su gracia, comprenda esto claramente para que sepamos qué es verdaderamente las implicaciones que esto trae a nuestras vidas, entender correctamente esto. Por eso me separé un momento del sermón del monte. Así que vamos a ver la primera realidad. En muchos pasajes de la Biblia se refiere a los creyentes como santos. Usted lo sabe. Solo basta ir a cada una de las salutaciones de las epístolas paulinas y allí usted va a encontrar esta realidad de manera patente y explícita. Efesios capítulo 1, versículo 1 lo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en ellos. Allí lo ve. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? A los santos que están en ellos. Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Note, si usted mira 1 de Corintios, 2 de Corintios, y prácticamente todas las epístolas pastorales tienen esta realidad. Hermano, usted es un santo redimido. Amén. Colosenses 1, 1, 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí encontramos entonces esta realidad, hermanos. El creyente es uno que es llamado santo. El creyente es uno que es llamado santo, y para que usted pueda entender qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, entonces yo quiero que usted y yo entendamos qué se refiere a la Biblia cuando nos dice que nosotros somos santos. La palabra santo de manera literal significa uno que fue apartado. Y esta idea usted y yo la vemos de manera clara en todo el Antiguo Testamento, en la manera en como Dios escoge un pueblo, lo aparta, o sea, lo hace santo, lo hace un pueblo especial y particular. Cuando dice que lo aparta, nos está diciendo de manera directa que es un pueblo que es diferente de todos los demás pueblos, y yo quiero que usted lo lea de manera explícita, para que usted comprenda
¿qué es lo que la Biblia le dice? Que usted es un santo redimido. Vaya por favor a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Y lea conmigo desde el verso 6 en adelante y escuche las palabras y reténgalas allí en su corazón. Mire lo que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Mire lo que dice: Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. ¿Por qué es santo? Porque ha sido un pueblo escogido. Entonces por eso es un pueblo ¿qué? Especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, o sea, totalmente diferente, completamente distinto a todos los pueblos sobre la tierra. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos. Eso es una palabra contundente, hermano. Mire, si usted es un santo, usted debe darse cuenta de una cosa y no se debe molestar de él por eso. Si usted es un santo hoy, si usted es un escogido hoy, si usted es un pueblo especial, haga una cosa en su corazón: comprenda que usted hacía parte de lo más insignificante. Por eso es que Pablo dice que Dios escogió lo vil y menospreciado. Note, hermanos, entonces el entendimiento de esto a qué empieza a llevarnos. Note que si usted comprende que es un santo, apartado, escogido, esto ya está generando algo en tu corazón. Una humildad profunda en tu corazón, porque tú sabes que si eres un santo, apartado, escogido, es que tú eras lo más menospreciado, lo más vil, lo más insignificante, pero aún así Dios te dio un gran nombre, el nombre de santo. Si no, por cuanto os amó Jehová y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en personal al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y mire lo que dice el verso 11: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que cumplas. Así pues, hermanos, podemos ver esta realidad. Porque tú eres pueblo santo, porque Dios te escogió. ¿Y por qué te escogió? Porque te amó. Ahora noten entonces, hermanos, que la palabra santo está relacionada con ser escogido por Dios para ser un pueblo especial, un pueblo diferente. ¿Y qué hace que este pueblo sea distinto? Bueno, hermanos, el texto lo responde de manera clara: porque es un pueblo que Dios escogió, por eso es distinto. Porque es un pueblo a quien Dios le puso una marca. Porque es el pueblo amado por Dios, por eso es distinto. Mi amado, yo quiero que tú entiendas una cosa: solo tú, como pueblo del Señor, eres amado por Dios. Ningún otro hombre es amado por Dios en la manera como usted es amado. ¿Y por qué es un pueblo entonces santo? Porque es un pueblo escogido por Dios, porque es un pueblo amado por Dios. Pero escuche una cosa más gloriosa aún, hermanos: porque es el único pueblo a quien Dios le dio estatutos y decretos que no se los dio a ningún otro pueblo. Por eso tú eres un pueblo especial. Esta mañana el hermano nos exponía la palabra, y qué gozo poder saber, hermanos, que Dios a su pueblo santo, le habla de manera como no le habla a ningún otro pueblo. Escuche como el Señor Jesucristo se lo planteó a los apóstoles:
¿Por qué le hablas a ellos por parábolas? Y el Señor les dijo, como un juicio, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Pero a ustedes les hablo claramente. Solo el Señor a su pueblo le habla claramente. Solo el Señor a su pueblo le habla de una manera especial. Solo el Señor a su pueblo le habla con unos decretos y unos estatutos que no tiene ningún otro pueblo. ¿No te pone esto, hermano, a gozar? ¿No te pone esto, hermano, en un regocijo impresionante de lo que tú eres como pueblo del Señor? A veces no hemos valorado lo que como pueblo del Señor somos y el gran beneficio que como hijos de Dios y pueblo del Señor tenemos. Escuchen, hermanos, Dios dejó a todos los demás pueblos en la ignorancia de su mente. Y no solamente en la ignorancia de su mente, en la insensatez de su corazón. Dios los soltó, Dios les abandonó, pero Dios tomó un pueblo y lo hizo santo, lo apartó y le dio las leyes del reino de los cielos para que ellos no vivieran en la ignorancia pecaminosa que viven todos los demás pueblos. ¿Comprenden lo que Dios hizo con este pueblo? No solo lo aparta, no solo le dice santo. ¿Por qué este pueblo es santo? Mire, pueblo, usted tiene mi palabra. Usted tiene una relación conmigo. Usted tiene lo que ningún otro pueblo tiene. Usted tiene las leyes que les hacen andar diferente a como todos los demás pueblos andan, en la ignorancia de su mente y en la insensatez de su corazón. Ustedes, pueblo del Señor, son mi pueblo especial. Esta es una realidad, hermanos. Somos llamados santos. Y quiere que le diga una cosa, eso nadie te lo puede quitar. Es una herencia tuya, te pertenece. Pero otra palabra, hermanos, que se usa para los creyentes, no solamente santos, sino la palabra redimido. Y escúchenme lo interesante de esta palabra, y quiero que te afiances más todavía. Si la palabra santo, aún como que dices, bueno, está por allí muy... Espero que esta palabra, redimido, te aterrice un poco más, porque hay 4 palabras griegas en el Nuevo Testamento para la palabra redimido. 4 palabras griegas que traducen redimido, pero que tienen implicaciones importantísimas para nosotros como creyentes. Así que, hermanos, la primera palabra es la palabra agorazo. ¿Y qué es agorazo? Es comprar en un mercado. Entonces, cuando usted va al mercado y se compra un bulto de naranja, ahora el bulto de naranja es suyo porque usted pagó el precio por ese bulto de naranja. Eso es agorazo. Hubo un intercambio. Tú fuiste, véndame ese bulto de naranja, usted pagó por ese bulto de naranja, ahora el bulto de naranja es suyo, le pertenece. Eso es agorazo. Pero no es la única palabra que usa el Nuevo Testamento para redención o para redimido, para aplicártela a ti como redimido, sino que usa otra, exagorazo. Y la palabra exagorazo va un poco más allá y tiene implicaciones más profundas, porque escuche, es el que va y compra y paga un precio por algo para no volverlo a vender nunca, para no volverlo a negociar. Así que empiece usted a meditar cómo esto aplica a su vida. Es parecido al anterior, pero agrega un detalle. Yo compro para no volver a vender. Pero no es la única palabra, no son las únicas dos. Hay otra palabra más, lutro o lutros en griego. Y también tiene que ver con compra, pero tiene que ver con la compra de un esclavo. Pagar el precio por un esclavo. Ahí van 3 palabras. La primera, agorazo, es la compra en un mercado. Exagorazo es la compra en el mercado para comprar algo que no voy a volver a vender. Pero no solamente son las únicas palabras que hacen referencia a redención, sino una más, lutro. Cuando yo compro, y lo que compro no es cualquier producto, sino un esclavo. Pero hay una más que habla de redención, apolutrosis. Y esta palabra griega significa cuando yo voy a una plaza y compro algo para no volverlo a vender, pero lo que compro es un esclavo para dejarlo en libertad. Impresionante esto, ¿no, hermanos? Cada una de estas palabras se aplican a nosotros como creyentes. Si usted, mi querido hermano, ha creído en Cristo, como dice la Escritura, usted es un santo redimido, y eso lo que quiere decir, mi querido hermano, es que Cristo
fue al ágora, porque precisamente así se llamaba la plaza de esclavos allí, el ágora, por eso la palabra es agorazo. Porque en el ágora era donde se paraban todos los esclavos, allí fue Cristo y pagó el precio. Pero no solo pagó el precio, Él pagó el precio para tenerte a ti y para nunca negociarte. No estás en venta. Le perteneces a Él y nunca más dejarás de pertenecerle a Él. Nunca más te venderá, nunca te feriará, nunca te negociará. Pero no solamente eso, te compró cuando eras un esclavo del diablo. Cuando estabas esclavo a tus concupiscencias y a tus deseos, como dice Efesios capítulo 2, cuando andabas bajo la corriente de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero ¿sabe qué? No solamente pagó el precio para no volverte a vender, te pagó cuando eras un esclavo, sino que te hizo libre, te dio libertad para que vivas en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Solo tú, si eres un santo redimido, eres libre. Eres libre. Y tu esclavitud es una, que es por amor y no por otra cosa. Así que usted fue comprado por precio, pero usted fue comprado para nunca volver a ser negociado o vendido. Pero usted fue comprado como esclavo. Pero usted fue comprado como esclavo para quedar en la libertad de la tiranía que lo esclavizaba, mi querido hermano. Y todo esto de pura gracia, por el beneplácito divino. Pero hermano, esto es una realidad que nadie te puede quitar. Es una realidad a la que tú no puedes renunciar. Es una realidad, mis queridos hermanos, que debe estar aferrada a tu corazón, en la cual tú debes afianzarte, porque es tuya, porque te pertenece. Tú eres un santo redimido. Hermano, esto debe clavarse hoy en su corazón. Y el motivo más importante de que esto se clave en su mente y en su corazón es porque si usted se apropia de estas verdades, es la forma y la manera como usted podrá combatir contra el pecado verdaderamente como se debe combatir. Y por eso Satanás usará todas sus artimañas para que usted no crea esto o para que lo crea de manera errónea. Al respecto, déjenme yo les digo que escribió el puritano Thomas Brooks en su libro Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. Mira lo que escribe el hermano. Aunque nunca Satanás podrá quitarle al cristiano su corona, es algo que nunca te podrá quitar. Está tan lleno de malicia y envidia que no dejará intentar por todas las maneras posibles de robarte su consuelo, su paz, haciendo que su vida le resulte una carga y un infierno, para que pase sus días lamentando, llorando, suspirando y quejándose, dudando y cuestionándolo todo. Nos convence de que no tenemos parte en Cristo, que nuestras virtudes no son reales, que nuestra esperanza es hipócrita, que nuestra confianza es presunción y que nuestros deleites son quimeras. En otras palabras, Satanás intentará todo el tiempo para decirte: eso que tú llamas esperanza, eso no es ninguna esperanza, eso es un hipócrita. Eso que usted llama confianza, ¿sabe qué es? Usted es un presumido, eso es lo que está pasando, usted es un presumido. Eso que usted llama deleite, eso que usted dice me quiero, eso es un sueño, eso es un imposible, eso es una quimera. Estas pues son las artimañas que Satanás usa para llevar al creyente a estar pensando más en su pecado que en su Salvador. Y si bien más adelante usted y yo vamos a mirar cuáles son las implicaciones de la otra realidad, la Biblia no nos llama en ningún momento a nosotros a estar pensando en nuestro pecado. Nos llama a mortificar el pecado, y son dos cosas diferentes. Satanás quiere que tú te centres en tu pecado. Satanás quiere que tú te centres en tus debilidades. Satanás quiere que tú te centres en todo lo que te falta, porque si tú te centras en esto, te sentirás todo el tiempo un fracasado. Si tú te miras a ti, si tú miras dentro de ti y miras todo lo que te falta y todas las debilidades que hay, bajarán los ojos de aquel que nunca dejará de ser tu esperanza. Si tú miras hacia ti, tienes todo para desesperanzarte.
Pero si tú lo miras a Él, tienes todo para tener esperanza. Si tú miras en todo lo que te falta, hermano, tú dirás, yo nunca lograré. Pero si tú lo miras a Él, tú puedes decir, mi victoria está segura en Él. Eso es lo que Satanás quiere. ¿Y sabe por qué hace esto? Por una cosa sencilla, hermano. Porque cuando usted mira hacia usted, tiene todas las posibilidades de volver atrás y decir, yo por eso no puedo. Ya no doy más. Hasta aquí llegué. O como decía el hermano Héctor, yo ya andé en esto, pero de ahí para allá yo ya no sigo. Hasta aquí llegué. Noten lo interesante, hermano, de comprender estas implicaciones de nuestras vidas. La Biblia nos hace un llamado constante a que usted y yo nos concentremos en las glorias de Cristo para ser transformados en esas glorias que contemplamos. Eso lo hemos hablado una y otra vez aquí, pero usualmente nosotros estamos más contemplando las debilidades que nos faltan que las glorias de Cristo. Y esto, mi querido hermano, puede ser nefasto para su crecimiento espiritual y para mí. ¿Cómo contemplamos la gloria de Cristo? Hermanos, se hacen claramente visibles en el bendito Evangelio. Y esa es la buena nueva, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al pecador. Que tú, siendo un pecador, hoy puedes decir, por la gracia de Dios, soy un santo redimido. Esa es la noticia del Evangelio. Hermanos, es cierto que el Señor no nos ha librado de la presencia del pecado. Eso es una realidad, es cierto. Pero si bien es cierto, hermanos, que no hemos sido liberados de la presencia del pecado, el Evangelio nos recuerda que Cristo, nuestro bendito Redentor, el que fue al ágora, pagó un precio para no volvernos a vender, para dejarnos en libertad. Él nos recuerda que usted ha sido libertado del poder condenatorio del pecado y por tanto del poder acusador del pecado. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Cómo podrá condenarte el pecado a ti si tu pecado ya fue pagado? No tenemos una promesa de que usted y yo vayamos en esta vida a ser librados completamente del pecado. Esa promesa no la tenemos. No hay una promesa que mientras usted dure en este peregrinaje, usted vaya a ser completamente libre de todo pecado. Esa promesa no está. Hay hombres santos en la vida. Dios ha levantado hombres santos y piadosos que deben ser nuestro modelo, que debemos seguir. No más miremos a Cristo y Él es nuestro modelo. Pero no hay una promesa en que tú vas a ser librado completamente del pecado mientras dure tu peregrinaje en esta tierra. Pero sí hay una promesa grande para ti en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, la ley no te puede condenar. Santo, fiel cristiano, la ley no te puede condenar porque Cristo la cumplió por ti. La justicia divina no puede condenarte porque Cristo satisfizo la justicia divina. No te puede condenar. Tu conciencia no puede condenarte, porque Cristo, que es más grande que tu conciencia, te ha absuelto. Por eso es que el apóstol dice por allá, mi corazón no me condena, y si me condena, más grande es Dios que mi propia conciencia. Así pues, hermanos, de la misma manera que Pablo llama a aquellos hermanos santos y fieles, hoy te lo digo, mi querido santo y fiel cristiano, es necesario que con una mayor fuerza te aferres a estas verdades que la Escritura dice de ti. Pero es que mi pecado es muy grande. Sí, pero la gracia lo es más. Amén. Y por eso debes de estar seguro que si tu enemigo es grande, Dios es más grande que tu enemigo y tiene un montón de gracia para darte, para ayudarte a vencer ese enemigo. Amén. El pecado no se enseñoreará de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, me temo algo.
Que algunos que hablan tanto de la gracia y de que Cristo perdonó sus pecados y que ya no pueden ser perdonados, realmente nunca han creído en esto. Y me temo que son palabras que se las ha llevado el viento y de dientes para afuera. Pues viene cualquier pecado y los vence. Parece ser que entonces el decir, yo soy un pecador y aún sigo siendo el pecador, es el mejor pretexto precisamente para seguir siendo un pecador. Pero si tú comprendes esta gran realidad en tu vida, si tú comprendes que a pesar de tu pecado, si tú comprendes que el pecado en ti no fue un obstáculo para que el Señor te salvara, sino que Él vino y murió en esa cruz del Calvario para justificarte, para redimirte, para hacerte santo, para comprarte, para nunca más volverte a vender, para dejarte libre, entonces, mi amado hermano, tú comprenderás que hay cantidad de gracia para ti, para que vivas este camino cristiano que tienes por delante. Hermano, de solo su gracia, hoy le pido que no deje que nadie le robe esta realidad de lo que usted es en Cristo. Si usted ha creído en Él, si usted ha creído en Cristo, como dice la Escritura, tu deuda fue pagada. Tu fiador se levantó ante el trono de la gracia y pagó la deuda que tú tenías. Te hago una pregunta, mi fiel y santo cristiano. ¿Te enfocarás en una deuda que ya no existe? ¿Te dedicarás más a pensar en una deuda que ya no está? Dedícate a mirar, a contemplar, a amar y a servir a ese fiador. Deja de estar pensando en una deuda que ya no existe. Satanás te hará recordar la deuda para que tú digas, realmente no tengo remedio, no soy capaz con esto, y entonces vuelvas atrás. Note algo muy glorioso en ti, querido hermano. Note algo glorioso en ti, hermano. Una cosa es que el pecado te turbe y te moleste, y otra muy distinta, que tenga reino y dominio sobre ti. Son dos cosas distintas. El pecado reina en el alma que le obedece voluntariamente y de buena gana. Cuando el hombre se sujeta a sus órdenes como los súbditos se sujetan a sus reyes. Pero ¿acaso, santo y fiel cristiano, no darías todo por rebelarte tú fuertemente contra ese enemigo maligno? ¿Acaso le obedeces de todo corazón? ¿Acaso te deleitas obedeciéndolo? Mira tú, cristiano, cómo te sublevas ante las órdenes del pecado. Observa cómo cuando el pecado viene a tu vida y te intenta llevar al diablo, y mira tú cómo inmediatamente acudes a Dios y clamas a Él por justicia. Como diría el puritano, oh santo, tú dices así, Señor, el pecado viene y me tiraniza como si el diablo estuviera en mí. Quiero obligarme a actuar contra tu santidad y mi propia dicha, contra tu honra y gloria. Entonces, hazme justicia, oh juez justo del cielo y la tierra, y que muera ese tirano del pecado en mí. ¿Acaso eso no es lo que clamas? ¿Sabes por qué lo clamas? Porque tú eres un santo redimido. Por eso lo clamas. Tú no lo clamas porque vas a ser un santo redimido. Tú clamas de esta manera porque eres un santo redimido. Tú clamas ante el trono de la gracia para obtener esa gracia que no te deje llevar a pecar. ¿Sabe por qué? Porque tú eres un santo redimido. Dale gracias al Señor, porque aunque no has sido librado de la presencia del pecado, hermano, el pecado no puede dominar tu vida. ¿Ves qué gracia ha sido derramada en ti, santo y fiel cristiano? Mira tus luchas contra ese tirano y sonríe de que eres redimido, un escogido con gracia, un santificado llamado a ser santo. Pero hay otra realidad que también es verdad sobre el creyente. Él sigue siendo un pecador necesitado de la gracia del Señor. ¿Cómo así?
quisiera aclarar algo antes, hermanos. Muchas veces se sobreenfatiza en la primera realidad. Y por esto entonces tenemos falsas doctrinas como creciendo en gracia, la cual dice, como usted ya es un santo redimido, entonces viva su vida como quiera. Pero yo entiendo claramente a la luz de las Escrituras que un verdadero santo redimido nunca piensa así. Solo un impío puede ver que su fiador ha pagado una gran deuda y vuelve y se endeuda para que su fiador siga pagando. Y lo más tremendo, hermanos, que incluso la lógica del mundo nos dice algo. Yo puedo servir, bueno, la Biblia dice no sirvamos de fiador, pero suponga que yo te serví de fiador una vez y usted me dejó endeudado y yo la pagué. Olvídese que se la voy a volver a hacer. Pero muchos creen que con Cristo se puede jugar así. No, hermano. El que se deleita en su fiador, el que sabe la gran deuda que pagó a su fiador, el que mira todo lo que su fiador tuvo que hacer para pagar esa deuda, oh hermanos, él vivirá lejos de eso, por amor a su fiador. Pero tenemos algunos que enfatizan en la segunda. Entonces tenemos personas que al parecer siempre están pecando porque ellos simplemente son pecadores. Claro, es lógico, ¿no? Si yo soy un pecador, tengo que pecar. Así que pongamos esta segunda realidad de que aún somos pecadores en el punto de la palabra de Dios. El verso con el cual comenzamos, mis queridos hermanos, esta mañana, no es más ni nada menos que el que está hablando allí, Pablo de Tarso. Ese hombre piadoso y santo que escribió 3 epístolas y algunos le acuñan también hebreos a él. Ese hombre que tuvo esas revelaciones, ese hombre que vivió en esa santidad que vivió tan impresionante, él dijo, yo soy el primero de los pecadores. Ahora, note que cuando usted hace un estudio del verbo soy allí en griego, no es un verbo que está conjugado en pasado, sino que es un verbo que está conjugado en presente y es activo. O sea, lo que Pablo está diciendo, yo sigo siendo el primero de los pecadores. Pablo no está diciendo en ningún momento, no dice, Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo era el primero, sino de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo se veía a sí mismo y seguía considerándose un pecador. ¿Cómo puede ser esto posible? Pablo, por favor, tú, ese hombre de piedad, ese hombre de santidad, ese hombre que fue capaz de encarar a Pedro y reprenderlo públicamente y que después Pedro lo viera como el hermano Pablo, ese hombre está diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Sí, hermanos, ese hombre está diciendo, yo aún soy y me considero un pecador. Por otro lado, tenemos una epístola donde el hermano Juan nos escribe y nos dice que si usted dice que no tiene pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero no solamente eso, también nos dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, dando a entender, hermano, que tú vas a pecar. Porque no es tu pecado lo que te hace pecado. Tú pecas porque eres pecado. Entonces, hermanos, entendamos cómo estas dos realidades pueden estar juntas. Primero, debemos comprender que al venir a Cristo y creer en Él, ¿qué sucede? Suceden varias cosas. Primero, tus ojos son abiertos. Tú puedes ver lo espiritual. Segundo, tus oídos espirituales son abiertos. Puedes oír lo espiritual. Tercero, tus corazones o nuestros corazones de carne, de piedra, se convierten, son transformados en corazones de carne. O sea, se nos posibilita, se nos habilita para entender, para ver las cosas espirituales, para comprenderlas. Además, las inclinaciones de tu corazón cambian.
se te da arrepentimiento, ibas para allá, pero ahora vas para allá, debido a ese cambio que Dios ha efectuado en ti. Eso se conoce como Dios ha cambiado tus afectos, tus deseos, tus motivaciones. Otra cosa que sucede es que el poder del pecado que te esclavizaba fue derrotado por Cristo. O sea, tú fuiste liberado del poder acusador del pecado y del poder esclavizador del pecado. Ya el pecado no te puede dominar y ya el pecado no te puede acusar, porque ¿cómo vendrá un banco a decirte que hubo que me debes una deuda que ya fue pagada? Ustedes sí se dieron cuenta cuando se endeudaban, que cuando pagaban una deuda quedaban como... Lo logré. ¿Les llegó a pasar? Bueno, a mí me llegó a pasar. El problema era que era tal mi necedad que salía de una deuda y me metía en otra, salía de una deuda y me metía en otra. Por eso, más no se endeuden, por favor, que eso es una esclavitud áspera. Pero yo no sé si ustedes recuerdan, hermano, cuando iban a dar la última cuota. La última. Usted dice la última. Soy libre. Y al otro día, ¡pam! Otra vez te llamaban, tenemos la mejor promoción para ti, con los mejores intereses. Bueno, hágale. Y otra vez usted ahí. Pues bueno, hermano, imagínese que después de que pagaste la última cuota, en ese gozo, esa felicidad que tú tienes, el banco te llama y te dices, ¿qué hubo? ¿Cuándo va a pagar las cuotas? Te quedas así, no, la cuota ya fue pagada, yo no te debo nada. Pero hay una cosa que aún no pasó. Y esa es la razón por la que seguimos siendo pecadores. No fue quitado de nosotros la presencia del pecado. No fue quitada. No ha sido quitada. Los miembros de nuestro cuerpo aún siguen contaminados con presencia de pecado. Y esa es la razón por la cual expresamos muchas veces, como Pablo expresó: Señor, ¿por qué es que no hago el bien que quiero? ¿Por qué, Señor? Yo no quiero ser así. Con todo mi corazón yo te quiero agradar, Señor. Pero ¿por qué termino haciendo lo que no quiero hacer? ¡Ay, qué miserable soy! ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo actúa esta realidad en nuestras vidas? ¿Acaso se levantan ustedes en la mañana diciéndole: oh, Señor, hoy quiero pecar contra ti, hoy te voy a defraudar, espera y verá la que te voy a hacer hoy? No. ¿Acaso no se levanta usted cada mañana: Señor, líbrame de pecar contra ti hoy, líbrame, Señor, de desobedecerte, quiero agradarte con todo mi corazón, Señor, que este día yo pueda expresar como el apóstol Santiago expresa: bienaventurado el hombre que vence la tentación? Señor, quiero que llegue la noche y yo pueda gritar: bienaventurado, bienaventurado, y de pronto pasa una situación y sale de ti algo y, Señor, qué miserable soy. Pregunta: ¿la pensaste desde la mañana? ¿La escribiste? Espero y dirá que mi esposa venga y me diga algo: yo le voy a decir cuántos paros 3 moscas. ¿Cierto que no, hermano? Ay, Señor, quiero actuar piadosamente con mi esposa, quiero actuar piadosamente con mis hijos, quiero actuar piadosamente con mis hermanos, y de pronto hayas una ley en los miembros de tu cuerpo que se revela contra esa intención. ¿Cierto que sí? Porque aún no ha sido librado de la presencia del pecado. Ahora usted podría preguntarse: ay, sería todo tan fácil si Cristo ya me librara de la presencia del pecado. Ay, Señor, pero ¿por qué es que no me libraste de la presencia del pecado? Pero mire, el solo hecho que usted esté exclamando eso, el solo hecho que usted esté pidiendo eso, ya es un hecho glorioso que usted es un santo redimido. No sé por qué de manera contundente, no sé cuál sea la razón primaria, secundaria, terciaria, pero por lo menos puedo darles una razón que veo en la Biblia. Una sola razón le voy a dar: el por qué usted no ha sido liberado de la presencia del pecado, para que mientras dure su peregrinaje usted siempre siga siendo un humilde hombre de Dios, dependiente del poder de Dios y no de usted mismo. Ahora, noten la diferencia de esta conclusión que hemos llegado a la conclusión que llegan los impíos. Como soy un pecador, naturalmente peco. No. Señor,
como soy un pecador, necesito depender humildemente de ti todos los días de mi vida y no de mí mismo. Por eso entiendan, hermano, lo importante que entendamos estas dos realidades confluyendo en nuestras vidas. Por un lado, que tú eres un santo. ¿A qué te llevó esa primera realidad? Esa primera realidad te lleva a que tú eres un santo redimido por gracia, que te centres en tu Cristo, que mires a tu fiador, que lo contemples, que no mires más la deuda que tienes, sino a tu fiador, al que pagó la deuda, que lo mires. Y cada que tú lo miras, hay una gloria que te transforma. Pero no tenés esta segunda realidad que te lleva. ¿Sabe a qué te lleva esta segunda realidad? A lo mismo, a que lo mires a Él, a que te aferres a Él y que no dejes que nada te separe de Él, porque en el momento que te separes de Él estarás cayendo por tu propio peso. Dos realidades que te llevan a estar bien posicionado, hermano. Me preocupa que una persona no pueda ver esta realidad que se presenta cada día en su vida. Y entonces se vuelve orgullosa, creyendo que ya lo logró todo. Pablo mismo expresó, no que ya lo haya alcanzado todo, sino que dejando todo atrás, seguía adelante. ¿Hacia qué? ¿Hacia qué seguía adelante? A hacerse de Cristo, a tomarse de Él, a afianzarse en Él, para alcanzar el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces usted debe saber que es un santo redimido que aún peca y por tanto puede considerarse un desdichado miserable que necesita de la gracia de Dios. Tú puedes decir con todo tu corazón: Señor, soy un bendito, santo, redimido, miserable, necesitado de la gracia de Dios. Usted es así, hermano. Un pecador que por la obra del Señor en su vida y por el poder de Cristo también puede llamarse un bienaventurado. Ha sido adoptado como hijo. Y si usted hoy se lamenta sinceramente de ser un miserable pecador y pide al Señor que le libere de la presencia del pecado, tengo una muy buena noticia para usted, querido, fiel y santo cristiano. Un día Cristo volverá. Y cuando Él regrese, usted será transformado y entonces por completo será glorificado. Y nunca más de los miembros de su cuerpo volverá a salir lo que aún sale todavía. Cada mañana usted se levantará diciendo: Señor, hoy no deseo pecar contra ti. Y te acostarás diciendo: Señor, hoy no pequé contra ti. Ese día viene. Esta es la promesa que de manera explícita usted va a leer en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y deleítese como el primero de los pecadores tiene esta gloriosa esperanza que nadie se la puede quitar. Verso 51. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes son esos todos? Todos los santos redimidos. Santo redimido, que aún luchas con tu pecado. Tengo una noticia para ti: todos seremos transformados. Santo redimido, que aún luchas con el orgullo, todos seremos transformados. Santos redimidos que aún luchan con batallas internas en su corazón, todos seremos transformados. Santos redimidos que aún tienen malas actitudes, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, escuche esto, porque se tocará la trompeta, sonará, se tocará, hermanos, y usted y yo, si hemos muerto en Cristo, resucitará incorruptible. ¿Cómo resucitará usted, hermano? Incorruptible, sin ninguna corrupción,
sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Usted que lamentó su situación, te tengo una buena noticia, santo y fiel redimido. Tú serás resucitado incorruptible. Y si por cualquier razón, hermanos, estamos y nos toca ese glorioso momento cuando nuestro buen Señor, como el hermano Héctor nos enseñaba el miércoles, aparece en las nubes para ser adorado por nosotros, le voy a decir, tú serás transformado por completo. Porque es necesario que esto corruptible. ¿Sabe qué está diciendo eso? ¿Sabe qué te está diciendo ese texto? Te está asegurando una cosa, Melkin, eres corruptible. Ramón, eres corruptible aún. Roosevelt, aún soy corruptible. Joana, todavía tienes corrupción en tu vida. Pero hay una bendita promesa para nosotros, santos y fieles redimidos, que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Amén. Así va a ser. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, cuando esto que todavía está corrupto, cuando esto que todavía hace lo que no quiere y se lamenta, sea vestido de esa incorrupción, y esto mortal haya sido vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra: sorbida, tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que concluye Pablo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermanos? Que a pesar que hay corrupción en nuestra vida, demos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él obtenemos victoria. Mire que el texto no es un texto desesperanzador. Ay, soy un pecador, lo único que voy a hacer cada día es pecar porque soy un pecador. No, mire que el texto te da esperanza hoy, santo y fiel cristiano, que en Cristo tú obtienes la victoria de tus pecados. Amén. Por lo tanto, hermanos, amados, estad firmes y constantes. Note que ¿qué le dice? No le dice, échense a morir, son unos pecadores, tranquilos, sigan pecando, pues ¿qué voy a hacer si soy un pecador? No, el texto te anima y te dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo nunca será malo. Nunca será malo. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de entender con claridad que aún somos pecadores necesitados de la gracia de Dios? ¿Qué implica esto, hermano? Que así como nos aferramos a lo que somos en Cristo, a lo que Él ha hecho por nosotros, y lo contemplamos como nuestro glorioso fiador, no debemos olvidarnos que en el momento que dejamos de hacer esto, vamos a caer por nuestro propio peso. Porque usted y yo somos dependientes de Él. No estamos glorificados todavía, hermanos. Y si entendemos bien esto, si lo entendemos bíblicamente, no haremos lo que hacen los impíos. Pequemos para que venga la gracia, o pequemos porque somos, sino que tendremos mucho cuidado de no caer. Miraremos muy bien cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Prestaremos más atención a lo que hemos oído, porque sabemos que podemos deslizarnos. Miraremos ejemplos de santos hombres de Dios como David, como Salomón, como Asaf, y diremos, oh Señor, si estos hombres que tuvieron una comunión tan cercana contigo cayeron, ¿quién me creo yo para caminar como si yo mismo pudiera cuidar de mí? Si un hombre como David, llamado un hombre conforme a tu corazón, cayó como cayó, ¿quién me creo yo para pensar que si no oro y si no velo no caeré en tentación? Entiende que comprender estas realidades te acerca más a Cristo, te aferra más a Él, porque sabes tu necesidad de Él. Por un lado te glorías en Él, por un lado le das gracias a tu Fiador, te sostiene Él, y por el otro lado te aferras a Él para que no te deje. Las dos realidades te llevan a un mismo punto, a Cristo.
Así pues, note que el entendimiento claro de estas dos realidades confluye hacia un mismo objetivo. Me llevan ambas a un mismo lugar: Cristo y solo Él. Uno para contemplarlo, ver su gloria, ser transformado, amarle, servirle, y otro para llevarme a una dependencia sumisa de Él, permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en mí, porque de lo contrario pronto estaré sin fruto. Ver estas dos realidades fuera de la verdad bíblica, verlas como la ven los impíos, ambas llevan a la destrucción. La primera nos lleva a una confianza falsa de creer que porque ya somos santos pueden vivir como quieran, y la otra los lleva a una desesperación, una vida pecaminosa, puesto que se dedican a hacer lo que ellos dicen que son: pecadores. Ruego al Señor Dios nuestro nos ayude, por el poder de su Espíritu, a entender que tú eres un santo redimido, eres un santo y fiel cristiano, pero también eres un pecador necesitado de la gracia de Dios. Y ambas cosas te llevan al corazón de esto, al Evangelio, a Cristo tu Señor. Ámalo, deleítate en Él, deleítate por haberte hecho santo, redimido sin que tú lo merecieras, y aférrate a Él y sepas que dependes completamente de Él. Padre, te damos gracias. ¿Qué más puedo decir, Señor, sino gracias? Gracias damos a Cristo, porque por medio de Él obtenemos la victoria. El apóstol Pablo expresó lo mismo cuando sintió su miserableza: Señor, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya sé quién. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo, gracias damos a ti, oh bendito fiador, porque pagaste mi deuda que yo no podía pagar. Señor, no quiero, Señor, centrarme más en esa deuda. Quiero centrarme en mi fiador, en el que pagó mi deuda. Quiero mirarlo, quiero contemplarlo, quiero amarlo. Quiero poder ver el pecado que aún queda en mí, Señor, y poder ver que puedo venir a Cristo y en Él obtengo victoria de todo eso que aún falta completarse en mí. Así que ayúdanos, por favor, a tener esa actitud que tuvo el apóstol Pablo. Ciertamente, olvidando lo que queda atrás, Señor, que nos esforcemos por asirnos de Cristo, por vernos hallados en Él, por obtener y alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos lleva a todo conocimiento. Gracias porque tu palabra nos permite, Señor, crecer. Nos permite desalojarnos de todo falso concepto y nos permite, Señor, permanecer. Gracias porque tu verdad nunca nos llevará a pecado, sino a santidad. Te doy gracias, Señor, porque creo que expuse tu verdad esta mañana. Ahora te pido, Señor, que esta verdad afecte nuestros corazones, afecte nuestra mente de una manera poderosa. Gracias, Señor, porque soy un santo redimido, Señor, que aún sigue pecando contra ti, pero gracias porque tú me das la victoria contra todos esos pecados que se levantan contra ti también, Señor. En Cristo, nuestro glorioso Redentor. Amén. Amén. Preparemos entonces, hermanos, nuestros corazones para tomar la Santa Cena. Esta mañana oraba, Señor, de que hoy estamos nosotros los cristianos en una gran celebración. Así como muchos conmemoran sus fechas porque
Hubo victoria. Recuerdo, Señor, que en Colombia se celebra el 20 de julio como la libertad de la opresión española. Pero Padre, nosotros recordamos, Señor, que hace 2000 años nuestro Cristo nos dio libertad de la opresión satánica. Gracias. Y hoy lo celebramos. Hoy en este día recordamos que nuestro Cristo se levantó victorioso como sello de que Dios aceptó su ofrenda, de que Dios aceptó su propia vida, de que el Dios Hijo fue ante el Dios Padre y se presentó con su propia sangre allí, a ese tabernáculo, a ese altar que Moisés había hecho una réplica, y fue y se presentó allí y entregó su propia sangre, sangre preciosa, sangre perfecta, para redimir a este pueblo. Y hoy celebramos, Señor, que tú fuiste al ágora, nos compraste para nunca volvernos a vender y liberarnos del poder tiránico del diablo y del pecado del mundo. Gracias, Señor. Gracias, porque hoy, al tomar estos elementos, es lo que recordamos. Ahora, Señor, si recordamos esto, ¿tomaremos estos elementos de manera impía? ¿Tomaremos estos elementos a la ligera, Señor? ¿Tomaremos estos elementos como crucificando de nuevo al Señor de la gloria? ¡Oh! Nunca acontezca tal impiedad en nosotros, oh Señor, sino por el contrario, que con toda humildad, que con toda sumisión, que con todo gozo, que con toda, Señor, con toda responsabilidad y con todo amor hacia ti, tomemos estos elementos que tú nos entregas, Padre, en bendición a tu pueblo, para ser alimentado por medio de ellos y obtener fortaleza espiritual. Sí, Señor. Gracias, Señor. Padre, doy gracias por este elemento que tengo en mis manos. Símbolo, señal del pan de vida entregado a nosotros para hacernos santos, redimidos. Gracias, fiador nuestro. Padre, mi deuda era de más de 160,000 años de trabajo, toda una eternidad sin poder pagar. Pero tú, Señor, al entregar tu cuerpo, Señor, es ahora el velo a través del cual yo puedo entrar a la presencia de Dios. Fiador mío, gracias por una cosa en particular, porque nadie te obligó a ser mi fiador. Porque no fui yo quien te apunté allí como fiador mío cuando fui a contraer la primera deuda contra el Padre. Fuiste tú, Señor, el que te pusiste voluntariamente como mi fiador. Saliste a mi rescate. Oh Señor, quieras tú hoy, por el poder del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú que tomas lo del Hijo y nos lo das a nosotros para que el Hijo sea glorificado, y al ser el Hijo glorificado, el Padre lo sea, como él mismo oró en Juan 17. Padre, glorifica ahora a tu Hijo para que tú seas glorificado. Concédenos, Espíritu Santo, poder mirar a Cristo, vivir para Él, deleitarnos en Él de tal manera que Él sea glorificado, y así toda la bendita Trinidad sea exaltada y glorificada por nosotros. Oh, fiador nuestro, oh, tú que te echaste una deuda que no era tuya. Oh, tú que viniste a rescatar a una esposa sucia e inmunda, Señor.
Tú viniste a rescatarla y diste la vida por ella para hacerla una esposa radiante, sin mancha y sin arruga. Concédenos pues, Señor, concédenos ser esa esposa fiel. Señor, no dejes que seamos como Gomer. No, por favor. Así no, Señor. Así no. Así